Bueno, vamos a desempacar esto porque lo que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy desafía cualquier categoría simple. Totalmente. No es digamos, el típico conflicto que uno ve scrolleando. Para nada. No estamos ante un drama pasajero de redes sociales. Tenemos frente a nosotros un expediente asombroso. O sea, capturas de pantalla filtradas desde el interior, un reglamento verdaderamente draconiano, un comunicado oficial con firma y fecha, y bueno, el registro minuto a minuto de la mayor crisis institucional que ha sacudido a una comunidad virtual en años recientes. Y es fascinante contemplar este nivel de documentación, porque aquí no estamos viendo senados de mármol ni constituciones antiguos, sino la caída y reestructuración de un imperio entero construido sobre chats grupales. Exacto, sobre permisos de administrador y este reality show digital conocido como Showgirl. Y la gravedad de todos estos documentos es precisamente en lo que ancla nuestra inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca las dinámicas de las comunidades en línea, es fundamental establecer desde ya que no hay guionistas detrás de esto. Cero guión. Todo es orgánico. Completamente orgánico. Estamos analizando la tercera temporada de Showgirl, el reality, que es este entorno de supervivencia digital, donde distintos fandoms compiten a través de debates y dinámicas para obtener la supremacía absoluta. Y las tensiones, las traiciones, todas las consecuencias que vamos a desglosar hoy son el resultado de interacciones humanas 100% reales. Nuestra misión, el objetivo de este análisis a fondo, es diseccionar la anatomía de un colapso. Entender cómo un ecosistema que operaba bajo una estructura legal aparentemente invulnerable terminó implosionando por el peso de sus propios ciudadanos. Y lo que hace que este nivel de conflicto sea tan atrapante, tan de no poder dejar de mirar, es que trasciende el juego en sí. O sea, Showgirl funciona casi como una placa de Petri sociológica. Es un microcosmos. Justo eso. Las dinámicas de poder que vemos aquí son un espejo exacto de cómo se construyen las leyes en el mundo real, cómo se forman las lealtades ciegas y cómo estallan las rebeliones en cualquier sociedad humana. Es ese tipo de historia que, cuando la lees, se siente como si alguien estuviera revelando el secreto mejor guardado de su círculo social más íntimo. El chisme del siglo, básicamente. Exactamente, pero con ramificaciones que nos explican el comportamiento humano a gran escala. Y para entender la magnitud del caos que se desató, primero hay que entender la arquitectura de su orden. Claro, las reglas. Revisando los documentos gráficos de esta comunidad, el reglamento original de Showgirl es un texto de una seriedad apabullante. Es un marco legal que no deja absolutamente nada, pero nada al azar. Al analizar las capturas del reglamento, resalta una comprensión muy sofisticada de las amenazas digitales. Las prohibiciones son súper directas y cubren todo el espectro del comportamiento tóxico. Cero faltas de respeto, prohibición absoluta de difamación, nada de infiltrarse en grupos contrarios o sabotear las dinámicas. Y lo que realmente llama la atención es la especificidad de estas reglas. Sí, la claridad matemática para delimitar las infracciones. Por ejemplo, el spam. No es un concepto subjetivo de, mandaste muchos mensajes. El documento lo define estrictamente como sobrepasar la barrera de los 5 stickers. 5 stickers. Un rigor brutal. Un sticker de más y el sistema te penaliza. Por supuesto, también hay tolerancia cero para el doxeo y para cualquier tipo de contenido gráfico o para mayores de 18 años compartido sin consentimiento. Y el sistema penal diseñado para hacer cumplir estas reglas es, a nivel sociológico, una obra maestra de rigor administrativo. O totalmente. Hablemos de Firuz. La creadora, la anfitriona y CEO del reality, que opera bajo el nombre de Firuz, administra la justicia sin el menor asomo de sentimentalismo. Es de una frialdad corporativa fascinante. El tabulador de castigos es impecable. Una sola advertencia le resta automáticamente 150 puntos al equipo del infractor. 150 puntos, que en este juego es muchísimo. Y acumular 4 advertencias equivale a un ban definitivo, la expulsión permanente del ecosistema. Pero el detalle verdaderamente maquiavélico es que un ban directo pulveriza 1000 puntos del marcador del equipo. Lo cual introduce una presión psicológica brutal. O sea, es castigo colectivo puro y duro. El desempeño individual de un participante tiene el poder de hundir a decenas de sus compañeros. Es una responsabilidad aplastante para llevar sobre los hombros en un chat grupal.
Y hay un documento en nuestras fuentes que encapsula el origen de toda esta jurisdicción. Es una simple captura de pantalla de un formulario de ingreso. La pregunta es binaria. Dice, ¿estoy de acuerdo con las reglas oficiales? La base de todo. Y vemos una casilla marcada con un rotundo sí. Y el nombre de usuario de TikTok que firma este compromiso es Rena. Lo fascinante aquí es que esa simple marca en una casilla digital es la versión moderna del contrato social. Tal cual, la firma de un pacto. Al hacer clic, participantes como Rena aceptaban someterse a la autoridad absoluta de Fitus, a cambio de participar en el orden establecido de Showgirl. Firmaron asumiendo que el sistema los protegería, sin anticipar que la rigidez de ese mismo sistema estaba a punto de convertirse en el catalizador de una guerra interna sin precedentes. Todo este sistema perfecto suena a prueba de balas en la teoría. Pero, claro, la teoría nunca puede predecir el factor humano. Y es ahí donde el historial de esta participante, de Rena, empieza a crear fisuras en los cimientos del reality. Porque al principio, las transgresiones parecen menores. Sí, casi anecdóticas. Rena recibe su primera advertencia por violar esa regla tan matemática que mencionamos, el spam. Podría interpretarse como un simple desliz en el fervor del chat, emoción del momento. Pasa muy seguido en estos formatos. Pero luego la situación se vuelve sumamente oscura. Los reportes que empiezan a llegar a la administración documentan un cambio de tono drástico. Las infracciones dejan de ser técnicas y se vuelven profundamente personales. Empiezan a ir dirigidas específicamente hacia los gustos musicales de otras personas en el juego. Y al analizar el ecosistema de un fandom, hay que entender algo clave. Atacar la música de alguien nunca es un simple desacuerdo estético. Es una agresión directa a la identidad. Los casos documentados en las filtraciones son dolorosos de leer. Tenemos a una participante que decide compartir en el chat su afinidad por la banda Gorillaz, buscando conexión en lo que se supone es un espacio seguro. Un espacio de refugio, digamos. Exacto. Y en lugar de eso, recibe burlas sistemáticas por parte de Rena. Y no se detiene ahí. Poco después, otro participante que apoya la música del artista Sunbreak sufre exactamente el mismo escarnio público. Se empieza a alocar un patrón de hostilidad muy claro. Pero el punto de quiebre narrativo, el momento crítico, involucra a Fer López. La presencia de Fer es crucial para el lore de Showgirl, porque ella es una veterana de la temporada 2. Una figura histórica dentro de la comunidad. Y venía de un pasado polémico. Regresó a esta tercera temporada en un claro arco de redención, intentando limpiar su imagen, haciendo las cosas bien. Fer comparte su admiración por Olivia Dean y Rena aprovecha esa vulnerabilidad para lanzar otro ataque directo. Este patrón de comportamiento repetitivo cruza una frontera psicológica vital. Las comunidades digitales suelen formarse precisamente como refugios frente al escrutinio implacable del mundo exterior. Claro, ¿son lugares para encajar? Y hay una cita fundamental en las fuentes de este caso, originada por Ariana Grande, que ilumina perfectamente el daño que causan estas actitudes. La cita dice, "Sometimes people can be extraordinarily judgmental and close-minded to anyone different or special." ¿Qué sería? A veces la gente puede ser extraordinariamente prejuiciosa y cerrada ante cualquiera que sea diferente o especial. Exactamente. En estos microcosmos digitales, la música que eliges defender es tu armadura, es tu biografía. Al invalidar sistemáticamente esos gustos, Rena no estaba simplemente criticando acordes o letras, estaba erosionando el sentido de pertenencia de los demás. Y lo que eleva la tensión de todo este escenario, lo que lo hace una bomba de tiempo, es que estos ataques no se quedaron enterrados en chats privados. El calendario del reality marcó la llegada del House Tour. Un evento importantísimo en la temporada. Una dinámica de mitad de temporada de altísima visibilidad. Es el momento donde los equipos se exponen no solo ante sus rivales directos, sino ante el escrutinio de todo el público votante. Y durante esta dinámica masiva, la hostilidad quedó en evidencia, dejando a Rena con su tercera advertencia a cuestas. 3 advertencias. Estaba caminando por el borde de un precipicio con los ojos vendados. Caminando sobre hielo sumamente frágil frente a un tribunal que ya había demostrado que no hace bajo ninguna circunstancia excepciones.
Cuando un sistema te notifica que estás a un solo paso del ban permanente, la reacción lógica dictaría pasar completamente desapercibido. Ocultarse, no decir nada. Pero la psicología del conflicto en estos espacios frecuentemente demuestra lo contrario. La presión pública empuja a los infractores a doblar la apuesta, casi como un mecanismo de defensa mal calibrado. Un mecanismo que la llevó directamente al desastre absoluto. La tensión en el servidor principal debía poder cortarse con un cuchillo. O sea, todos los habitantes de Showgirl sabían que Rena no tenía margen de error, 0. Y entonces ocurre la infracción que desata el cataclismo. La cuarta advertencia. Rena decide compartir la fotografía de un ex participante del reality y la acompaña de comentarios abiertamente despectivos sobre su apariencia física, llamándolo feo en el chat general. Es una violación múltiple de los estatutos fundacionales. De un solo golpe. De un solo golpe rompe la regla de no faltar el respeto, cruza la línea del acoso e introduce el ataque personal basado en el aspecto físico contra alguien que, para colmo, ni siquiera tiene la posibilidad de defenderse en ese espacio. Y la respuesta de la administración es inmediata. Transforman el chat grupal en una sala de audiencias. Fetus interviene públicamente. No envía un mensaje directo amistoso, no busca conciliar en privado, nada de eso. Frente a todos los participantes conectados, Fetus despliega el expediente penal completo de Rena. El careo público. Enumera la primera advertencia por spam, la segunda y tercera por el acoso sistemático hacia los gustos musicales y corona la acusación señalando la crueldad injustificable de compartir y burlarse de la foto de un exparticipante. Y tras exponer esta letanía de cargos frente a todos, Fetus escribe una sola pregunta en el chat. ¿Algo que decir? Es el peso aplastante de la autoridad exigiendo rendición de cuentas en tiempo real. En ese momento de exposición absoluta, la respuesta esperada suele oscilar entre una disculpa monumental o el silencio sepulcral. ¿Uno esperaría piedad? Pero la defensa que articula Rena es un estudio fascinante sobre la desconexión cognitiva bajo presión extrema. Intenta escudarse en la falacia del falso consenso, argumentando que, cito, otros también lo hacen. La vieja confiable de todos se portan mal. Exacto, alegando que ella ha visto a más personas criticar gustos o compartir imágenes. Y luego, en un movimiento que sella su destino de manera fulminante, remata su justificación con un incomodísimo XD. Ese XD es la guinda del pastel. O sea, usar esa expresión en medio del escrutinio de la máxima autoridad de la comunidad subraya una incapacidad total para leer la sala. Es casi una provocación. Totalmente. Aunque acto seguido Rena intenta retractarse, pide perdón y reconoce que ella misma aceptó las reglas al entrar, el daño de ese XD ya es irreversible. Es el equivalente a sonreír con sorna mientras el juez lee tu sentencia de cadena perpetua. Porque socava la premisa misma del arrepentimiento genuino. Y Fetus, operando con la frialdad corporativa que caracteriza toda su gestión, no muestra ni una sola pizca de vacilación. Implacable. Rechaza la disculpa recordando el daño sostenido durante el House Tour, las críticas infundadas al afán de gorilas y el ataque directo a la vulnerabilidad del afán de Olivia Dean. La matemática del reglamento se aplica entonces sin filtros. 4 advertencias se traducen automáticamente en un ban. Rena es purgada del sistema en ese mismo instante. Y es aquí, para quienes nos escuchan, donde la narrativa hace metástasis. Porque la expulsión de un participante de alto perfil rara vez ocurre en un vacío. Siempre genera ondas de choque. Pero la caída de Rena no causó simples ondas, provocó un tsunami. Entramos a la fase de la rebelión. El motín. El círculo interno de Rena, un bloque muy organizado conocido como el Team Arianator, entra en cólera. Figuras clave de esta facción, como Vivi Carpenter, Sebs, Dani y alguien identificado en los documentos como otro Sebas, inician un amotinamiento a gran escala. Pasamos de un problema de disciplina individual a un cuestionamiento directo de la legitimidad de todo el liderazgo. Es la clásica dinámica de una facción disidente intentando desestabilizar la estructura de poder central. Y el careo que se da entre Vivi y Fetus es puro fuego cruzado. Vivi asume la vocería de la rebelión y acusa a Fetus de haber perdido la cordura y el control sobre su propio reality. Y va un paso más allá, utilizando la táctica de presión más agresiva que existe en la gestión de comunidades. La amenaza de éxodo.
La amenaza de un éxodo masivo. Vivi declara formalmente en el chat: nosotras ya tomamos la decisión de retirarnos. Queremos hacer uno juntas. Un golpe de Estado. El mensaje es clarísimo. Si no controlamos este imperio, nos llevamos a la población y fundamos uno nuevo que compita directamente contigo. Esa es una declaración de guerra digital con todas las letras. Pero la manera en que Fetus maneja este ultimátum es digna de un manual de manejo de crisis institucionales de Harvard. No parpadeó. En absoluto. En lugar de ceder al pánico ante la pérdida de usuarios valiosos, Fetus desarticula la amenaza, exponiendo la hipocresía de la disidencia. Le revela a Vivi y a todo el chat, por supuesto, que la administración ya conocía su verdadera cara debido a su participación en la funa previa contra Fer López. Sacó los archivos secretos. Fetus se atrinchera en la infraestructura que ha mantenido en pie durante 2 años enteros, sosteniendo que el reglamento es el único pilar que impide que el ecosistema colapse. Y deja claro que ese pilar no se va a doblar para acomodar a un grupo de interés específico. Es que si la situación se hubiera limitado a este intercambio de acusaciones, estaríamos hablando de una fractura comunitaria estándar. Un poco de drama y ya. Pero las palabras pasaron a los hechos. La rebelión se materializó en un sabotaje de proporciones épicas. Si conectamos esto con el panorama general, este es el punto exacto donde la disidencia política cruza la línea hacia el terrorismo infraestructural. Palabras mayores. Porque Seps, como líder del Team Arianator, poseía algo muchísimo más peligroso que simple influencia social. Poseía privilegios de sistema. Una falla de seguridad nacida de la confianza. Seps tenía permisos de administrador delegados específicamente para un chat secundario. Un chat que era esencial para una dinámica en curso llamada la búsqueda del tesoro. Una dinámica oficial del juego. Exacto. Y consumido por la furia de la expulsión de su compañera Rena, Seps decide convertir esa herramienta organizativa en un arma de destrucción. Utiliza sus permisos administrativos para empezar a expulsar a sus propios compañeros de equipo del chat de la dinámica. Alta traición. Empieza a gorrar usuarios a diestra y siniestra, paralizando por completo la búsqueda del tesoro. Esto es inaudito. Está rompiendo el juego desde sus propias entrañas, destruyendo el código de convivencia que hace posible la existencia misma del reality. El nivel de traición es profundísimo porque ataca la arquitectura descentralizada de la comunidad. Cuando le otorgas permisos de moderación a los líderes de los grupos para facilitar el flujo del juego, asumes de buena fe que actuarán en beneficio del colectivo. Un acuerdo de caballeros, digamos. Claro. Que Seps haya utilizado ese poder técnico para desmantelar una dinámica oficial equivale a un sabotaje corporativo desde adentro. Y ante un ataque a nivel de infraestructura, el poder central pierde la capacidad de negociar. Tiene que neutralizar la amenaza de raíz o todo el sistema se viene abajo. Y la neutralización fue absoluta, como era de esperarse. La maquinaria de la administración de Showgirl entró en modo de emergencia total. En cuestión de minutos se declara una intervención de crisis. Seps es despojado de todas sus funciones y bloqueado permanentemente del servidor. Operación de limpieza. Pero la purga no se detiene ahí. Los aliados de la facción que estaban avivando la insurrección corren exactamente la misma suerte. En una barrida implacable, 5 participantes son eliminados del reality de un solo plumazo. 5. Es una amputación drástica del tejido social del juego para evitar una necrosis total. ¿Era eso o perder el reality? Sin embargo, hay que apuntar algo fascinante. Extirpar el conflicto de los servidores oficiales rara vez significa extinguirlo por completo. La mayoría de las veces simplemente lo empuja hacia la clandestinidad. Que es exactamente lo que ocurrió aquí. Se genera un mercado negro de información, de rumores y de capturas de pantalla. Una fuente interna anónima decide filtrar a la administración mensajes privados donde se ve la actividad de la facción expulsada. El espionaje corporativo continúa. Así es. En una de estas filtraciones clandestinas, Vivi aparece desestimando el castigo y refiriéndose a Fetus con absoluto desdén, diciendo: no, me bloqueó la inmadura. Intentando mantener el estatus a pesar de estar fuera. El control narrativo empieza a fracturarse severamente por todos lados, y la paranoia llega a su punto máximo cuando la cuenta oficial de Instagram del reality, @lacasa.swifty, misteriosamente desaparece o es reportada como no encontrada. El conflicto trasciende las fronteras.
La onda expansiva de la expulsión de Rena ha derribado los muros de Showgirl, afectando plataformas externas y redes sociales secundarias. Es una hemorragia digital de proporciones masivas para ellos. La legitimidad del proyecto entero, construido durante 2 años, estaba en juego. Y es precisamente en este vacío de incertidumbre donde surge el último documento de nuestras fuentes, y posiblemente el documento más impresionante de todos para analizar sociológicamente. El comunicado. Un comunicado oficial de la administración para restablecer el orden. El nivel de institucionalidad de este documento es, no tengo otra palabra, asombroso. Emitido el 9 de marzo de 2026 desde la Ciudad de México, el comunicado parece redactado por el departamento legal de una empresa multinacional. O un parte de guerra de un gobierno. Viene firmado con la rúbrica oficial de Taylor Fetus, amparada bajo los rimbombantes títulos de CEO de Showgirl, el reality, y líder del escuadrón Alpha. Es fascinante notar cómo el tono del texto abandona por completo cualquier pretensión del lenguaje coloquial de Internet. 0 emojis, 0 abreviaturas. Adopta una postura ejecutiva, sumamente gélida y estructurada. Muy corporativo. El comunicado documenta para el registro público que las sanciones aplicadas responden estricta y únicamente al reglamento aceptado por todos al inicio de la temporada. Volviendo al contrato social del inicio. Hace un hincapié específico en el sabotaje informático perpetrado por CEPS, refiriéndose a ello en términos casi legales como interferencia con las dinámicas mediante el uso de permisos de administrador. Suena a cargo criminal. Y decreta una suspensión formal de todas las actividades programadas para el 10 de marzo para poder reorganizar la infraestructura del juego. Es, a todas luces, un cierre gubernamental de emergencia. Frenar la maquinaria por 24 horas para evitar un colapso total de los servidores y de la moral de los jugadores restantes. Pero la verdadera genialidad de este comunicado, lo que lo hace un documento histórico para esta comunidad, es cómo concluye. La declaración final. Después de la purga, después de todo el caos y el sabotaje, la CEO lanza una declaración definitiva de supervivencia. Dice en negritas, es importante aclarar que el reality no se cancela. Una muestra de fuerza tremenda. Las operaciones continuarán con aquellos participantes que estén dispuestos a acatar las normas. Y así es como se da el cierre de un capítulo tumultuoso. La facción rebelde fue desmantelada, el golpe de Estado fue sofocado, y las instituciones de Showgirl, aunque magulladas y operando con 5 miembros menos, siguen en pie. Lo cual demuestra una resiliencia fascinante en la arquitectura de estas sociedades virtuales. Sobrevivieron a una crisis institucional que, francamente, habría disuelto a innumerables comunidades muchísimo menos estructuradas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final del día, es comprensible que quienes observan desde fuera sientan la enorme tentación de minimizar esto como un simple altercado en un chat de Internet, un berrinche digital. Es la lectura fácil. Pero el análisis minucioso de la caída del Team Arianator, de Rena y de CEPS evidencia una realidad innegable. Las comunidades digitales construyen lazos de una intensidad feroz, sumamente reales. Los sistemas políticos que desarrollan, las lealtades que forjan a fuego y las traiciones que sufren, generan las mismas cuotas de adrenalina, resentimiento y juegos de poder que la política tradicional. Son ensayos de la vida real. Defender los gustos musicales frente a un ataque público o aprovechar un permiso de administrador para sabotear una red no son actos triviales para quienes los viven. Son ensayos profundos de la naturaleza humana operando bajo nuevas reglas de convivencia. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión bastante provocadora sobre nuestras propias interacciones diarias en el mundo físico y digital. La gran mayoría de nosotros transita por el mundo contemporáneo aceptando ciegamente infinitos términos y condiciones en decenas de plataformas cada semana. Todos los días damos clic en aceptar. Hacemos clic sin leer una sola línea del contrato, asumiendo, con una ingenuidad tremenda, que esas reglas son meramente decorativas y que nunca, jamás, seremos juzgados por ellas de manera estricta. Pero, observando la frialdad implacable con la que la CEO Fetus aplicó su sistema de justicia matemático en la tercera temporada de Showgirl, vale la pena preguntarnos qué pasaría si el mundo real, o las megacorporaciones tecnológicas que controlan nuestra vida digital, decidieran aplicar sus propias reglas con esa misma precisión absoluta e inquebrantable. ¿Sería aterrador? ¿Y tal? Es una imagen que verdaderamente hiela la sangre.
Y que sin lugar a duda nos cambia la perspectiva la próxima vez que veamos una casilla de acepto los términos y condiciones. Ha sido un recorrido extraordinario por las entrañas de la justicia virtual, el tribalismo digital y, sobre todo, el comportamiento humano bajo presión. Seguiremos con la mirada puesta en las dinámicas que moldean nuestro mundo, analizando cada detalle fascinante que nos rodea, tanto en las calles como en los servidores. Que tengan un excelente día.